En este video te voy a explicar cómo colorear lo que viene siendo la base de nuestro documento. Por ejemplo, la base normalmente es de color blanco, bueno, aquí la tenemos de color amarillo. También cómo colocar las capas para los objetos y estas se puedan combinar ya sea con el fondo o sin el fondo como tal. Y también algunos errores o algunas situaciones las cuales se cometen al momento de estar diseñando. Quédate aquí en este gran video de Exitocina, la hormona del éxito. Trabajar con la hoja de fondo, esta que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es primero tocar la pantalla. O sea, obviamente tenemos que tener seleccionado este cursor de aquí. Cuando toques la pantalla te van a aparecer estas herramientas que aparecen acá en la lateral. Recordemos que cada vez que tú hagas algún tipo de movimiento, lo que va a suceder es que estas herramientas van a cambiar. En este caso, en esta parte de abajo vamos a encontrar la hoja. Vamos a imaginar que queremos cambiar de color la hoja de fondo. Lo que vamos a hacer es que vamos a tocar la hojita esta de aquí. Y posteriormente aquí vamos a tener varias herramientas. Estas herramientas de arriba son para cambiar los colores. Y aquí tenemos el tipo de codificación para hacer el cambio. Inclusive aquí tenemos también para cambiar el tamaño. Por ejemplo, este documento tiene un tamaño de 823 por 636. Si se fijan, aquí podríamos cambiarlo. Por ejemplo, podríamos ponerle aquí, vamos a ponerle 1000 y vamos a ponerle acá otros 1000. Recordemos que las flechitas que aparecen aquí sirven también para aumentar o disminuir de tamaño, ¿no? Ahora, queremos cambiarle el color a la hoja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí mismo, en este icono de la hojita, le vamos a dar clic y en automático el que seleccionemos aquí, si se fijan aquí dice documento, que es el color que se va a poner. Vamos a imaginar que quiero ponerlo amarillo, lo ponemos así. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan, el documento está en amarillo, la base del documento es amarillo. Si nosotros hiciéramos en esta parte, vamos a poner un cuadro, por ejemplo, para hacer un ejemplo, y ese cuadro lo coloreamos. Vamos a seleccionar aquí, recordemos cómo se colorea, vamos a ponerlo aquí de ese color. Si ese cuadro nosotros exportamos el documento completo, pero lo exportamos como PNG y le decimos transparencia, la parte amarilla no se va a ver al momento de exportarlo, solamente se va a exportar el cuadro rojo. Si nosotros lo exportamos como JPG, se va a ver todo combinado, el fondo amarillo más el cuadro. Ahora, si nosotros exportamos como PNG, pero le quitamos la transparencia, o sea el alfa, entonces se va a ver todo, se va a ver el cuadro amarillo más el cuadro, en este caso de color rosa. Ahora, aquí quiero hacer algo importante también para que conozcamos un poquitito más acerca de estas herramientas. Esta herramienta que ven aquí son las capas. Si se fijan aquí hay una capa, ¿qué quiere decir? ¿Qué dibujo aparece aquí? El cuadro este, que es el rosa. ¿Se fijan que aquí no aparece el fondo amarillo? ¿Por qué? Porque el fondo amarillo aquí como tal no es una capa, el fondo amarillo es la base del diseño. Entonces voy a crear otro cuadro para que tengamos un ejemplo, lo creamos aquí y ese cuadro lo voy a colorear de otro color. Valga la redundancia, le vamos a dar aquí, recordemos que aquí es donde se colorea y vamos a poner un color verdecito, ahí está. Ahora tenemos dos cuadros, ¿sí? Uno rojo o rosa intenso que está en la parte de abajo, que es ese, y uno verde. Si nos vamos aquí a las capas, ¿qué sucede? ¿Se fijan que está en la misma capa? ¿Se fijan que ese diseño que está aquí sin el fondo amarillo aquí aparece? Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué sucedería si yo quisiera poner este cuadro verde, pero en otra capa, para que cada uno tuviera un espacio por separado? Voy a borrar este cuadro, lo eliminamos aquí, recordemos, en esta parte de aquí. Nos vamos a las capas, le damos aquí en el más, en esta parte de aquí, le vamos a dar un tab. Ahora, se fijan que aparecen aquí un layer, el cual está vacío, y el del cuadro. Como está seleccionado ese, solamente cerramos de aquí, le damos cerrar y aquí mismo vamos a crear un cuadro. Creamos el cuadro, ahí está, seleccionamos acá en el cursor para poder seleccionar el objeto, nos vamos a colorear aquí en esta parte de arriba y le vamos a poner el mismo tono verde. Ahora, fíjense bien, este cuadro verde lo hicimos en una segunda capa. Vamos a ver aquí en las capas. ¿Se fijan? Ya no aparece montado un cuadro sobre otro. Quiere decir que cada capa está por separado. ¿Para qué nos sirve esto? Si yo quisiera, por ejemplo, bloquear el cuadro verde para que no tuviera efecto al momento de estar diseñando, yo puedo bloquearlo aquí en este candadito. De esta manera el cuadro verde no se va a mover a pesar de que nosotros estemos tocando la pantalla. Si yo hago esto, si yo toco aquí, ¿se fijan? Puedo tocar en esta parte central del cuadro verde y no se va a seleccionar el cuadro verde. Puedo tocar afuera, puedo inclusive seleccionar así
arrastrando el tab, por así decirlo, tocando en una parte superior. Bueno, voy a deseleccionar ese, tocando aquí una parte superior y luego arrastrando el dedo. Se fijan que no se selecciona. ¿Por qué? Porque en las capas lo que hice fue cerrar el candado. Ahí ya lo abrí. Ahora que lo abrí, fíjense bien, toco fuera, selecciono y ¿qué va a suceder? Se seleccionan ambos. Aquí hay algo importante. Si yo quiero agrupar estos dos elementos y yo le doy aquí arriba, ¿se acuerdan? Aquí agrupar. Si no te acuerdas, ve nuestros videos anteriores, ahí explicamos todo esto a detalle. Yo le doy a agrupar. Ahí aparece agrupado, pero lo toco y ¿qué sucedió? Se agrupó. ¿Pero por qué si están en layers diferentes? ¿Por qué se agrupó? Bueno, vamos a irnos a layers y vamos a ver el resultado. Resulta que se fue al layer principal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? La capa 2 dejó de tener el elemento porque nosotros le dimos a agrupar y tenía que irse a agrupar a algún lado. No podremos agrupar los layers porque cada una de las capas están por separado. Entonces, en este caso, se agrupó precisamente y se pasa el objeto del segundo layer al primer layer, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque de esta manera, ¿qué va a suceder? Si en algún momento nosotros queremos hacer eso, va a perder las propiedades del layer y no vamos a poder hacerlo de manera independiente. Aquí, por ejemplo, le voy a dar para atrás, deshacer. Ahí está. ¿Se fijan que no se pasa para arriba? ¿Qué quiere decir? El objeto ya pasó a la siguiente capa. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando hagamos un diseño, si nosotros vamos a agrupar, que tengamos en cuenta que si lo vamos a agrupar, las propiedades del segundo layer o donde tengamos el segundo objeto se van a perder. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el diseño, al rato que queramos tener alguna participación de algún elemento, aquí voy a desagrupar. Ahí está. Al rato que queramos tener algún elemento que lo haga por separado, no se va a poder porque el layer pues está siendo ocupado más bien el objeto está siendo ocupado en el mismo layer. Entonces tomemos en cuenta esa parte. Espero te haya servido este video y bueno, te invito a que revises los demás videos aquí en Exitosina porque tenemos algunos videos que son de éxito, que en los cuales tú, por ejemplo, te vas a dormir, te pones audífonos en la noche y lo que va a suceder es que vas a recibir durante la madrugada, mientras duermes, pues algunos mensajes de éxito para que el siguiente día te sientas súper bien, súper exitoso, súper poderoso. Recuerda, yo soy Octavio Inventor, te veo aquí en Exitosina, la hormona del éxito.